Mi Dios, en tu nombre Jesús, amén. Ya si vieron que está de pie antes de que se siente. Vámonos a la escritura, a segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7. Diga con un amén cuando la tenga. Y dice así, ¿qué dice? He peleado la buena batalla. ¿Qué más? He acabado la carrera. He guardado la fe. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Hermano, yo quería cantar pero me lo estoy pensando desde la semana pasada, desde el viernes. Amén. ¿Puede tomar su lugar? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hermanos, canten conmigo, por favor. Amén, amén. He peleado la batalla, Señor. He llevado mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor. He llevado mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Para honra y gloria del Señor. Amén. Una de las características que el apóstol Pablo siempre mayormente puso en sus escrituras, lo que Dios le compartió, siempre lo comparó con la carrera. Siempre lo comparaba con la carrera. Y una de las cosas que quisiera compartir, vámonos ahí al libro de Hebreos 12. Y quise traer este mensaje, este versículo primero, porque ¿cuántos de aquí no queremos pelear la batalla, ganarla y terminarla sin perder la fe? Amén. ¿Cuántos? Yo creo que si nos ponemos a preguntar, todos, ¿verdad?, tenemos ese anhelo de terminar la batalla. Y dice así, Hebreos 12, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué? Sufrió la cruz. Y fíjese una cosa, lo primero que menciona, el cual por gozo, primero está el gozo, no está primero sufrió la cruz y después el gozo, sino que él con gozo fue, ¿verdad? Y dice así, precisamente como lo dice ahí, puesto de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué? No se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? ¿Verdad? Pero si os deja sin disciplina, de la cual de todos han sido partícipes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que os es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad
que ninguna disciplina al presente, ¿qué? Parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Correr la carrera. Punto. Después de convertirnos al Señor, después de caminar en el Evangelio, llega un momento en que tenemos que empezar a correr la carrera. Y usted cuando corre la carrera, ¿cómo lo hace? La gente que va al maratón no va pensando en que nomás va a correr 100 metros y se va a salir. Usted ve gente que se prepara meses, años para correr un maratón. Y un maratón de 5, 10, no sé, 20 millas, kilómetros, no sé, como quiera, póngale la cantidad más grande que un corredor pueda correr un maratón. Y eso se va preparando, tiene que cuidar con ejercicio, cuidar su cuerpo, lo que come, dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas cosas las que tiene que cuidar para prepararse, para poder rendir en esa carrera. Tenemos que empezar a correr la carrera. En el nombre del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros estamos cargados. Por eso cuando vemos aquí que nos dice, por tanto nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos. Cuando está hablando de testigos, si nos volteamos ahí a Hebreos 11, está hablando de todos estos personajes en la Biblia, de los cuales se les llama que tienen una fe como testimonio. Y cuando hablamos por fe, podemos ver en el versículo 11:4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pero Dios, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otro más, le alegramos uno más, pero fíjese lo que dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardador de los que le buscan. Amén. Por la fe Abraham tuvo que dejar a su tierra y su parentela, y por la promesa que Dios le había dado, que le haría padre de multitudes. Él ya viejo, anciano casi, en aquellos tiempos yo creo que no estaban tan amolados como ahora, ¿verdad? Pero sin embargo, él tenía una promesa de parte de Dios, el cual se cumpliría. Y sin embargo, antes de que se cumpliese, Abraham obedeció. Abraham cansó de seguir y continuar la batalla de la fe. Eso nos quiere decir que a nosotros como cristianos, esa es la batalla que tenemos que pelear. La fe, creerle a Dios que lo que Él nos dice en todas sus promesas. Usted piensa que cuando va a dar el primer paso, lo va a dar en falso. ¿En qué fallamos como cristianos? En que perdemos nuestra fe. No confiamos en la palabra de Dios. No confiamos en lo que dice su palabra. Fallamos. El pueblo de Israel, cuando anduvo por 40 años en el desierto, vagó. ¿Por qué? Porque desobedeció. No le creyó a Dios. No le creyó. Mas sin embargo, al no creerle, lo único que pasa es que aumenta más el tiempo de nuestra angustia. ¿Cuántos años duraron hasta que llegaron a la tierra prometida? 40 años. Muchos teólogos y muchos que estudian la geografía dicen que pudieron haber llegado en menos tiempo si hubieran ido
cierto rumbo, hubieran llegado más rápido. Pero era un proceso por el cual el pueblo de Dios tenía que pasar para quitar todas esas costumbres de Egipto, perderle el amor a las cosas de Egipto. ¿Por qué? Porque habían durado muchos años trabajando para ellos y se habían acostumbrado a tener dioses, a ofrecer ofrendas. Unos no se mezclaban, otros sí. Hubo muchas cosas en las cuales Dios tenía que depurar del pueblo de Israel. ¿Por qué tenía que depurarlo? Porque era su pueblo escogido. Si usted ve, dice la Biblia que Dios se preparó para sí mismo una esposa, el pueblo de Israel. Amén. ¿Y por qué se la preparó? ¿Por qué tenía tanto cuidado Dios del pueblo de Israel? Aún hasta la fecha, Dios ama a Israel. Y usted puede ver noticias sorprendentes, tantos ataques que reciben y 1 o 2 cohetes de millares que mandan solamente alcanzan a tocar y en lugar donde no hay gente. Convierten el desierto en producción. El agua de mar la convierten en agua que se puede tomar. Amén, gloria a Dios. Es un pueblo bendecido. Amén. Pero más sin embargo, porque había perdido su fe, había perdido lo que Dios había dado a ellos, de que la palabra de Dios la retuvieran y la tuvieran en sus mentes y en sus corazones. Mas sin embargo no lo hicieron así, se apartaron, adoraron otros dioses y por eso se pierde la fe. Regresa ahí conmigo ahí en Hebreos, continuando con Hebreos 12. Entonces cuando usted corre la carrera, si se fija, ellos se visten con ropas muy delgadas, camisetitas así bien fresquecitas, con su gorrita, sus lentes de sol y bronceador para no quemarse. Ellos no van a correr la carrera con una mochila cargando todo lo que necesitan para el trayecto y sus botas de ejército para todo terreno. Al contrario, utilizan tenis especial. Bueno, pues así mismo es lo que Dios nos dice aquí. Que cuando dice aquí la palabra de Dios y dice, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a diestra del trono de Dios. Ahora fíjese lo que dice en el versículo 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ni usted ni yo veremos al Señor si no procuramos la santidad. ¿De qué se trata esta carrera? De eso. No perder la fe. Buscar la santidad. Buscar a Dios. Hoy en día, en muchas iglesias, cuando estamos hablando, gente va a la iglesia nomás por ir. No digo que aquí, en muchas iglesias. Y vienen o van con la intención nada más de ir a la iglesia y de ahí se van a comer o se van a pasear, o etcétera, etcétera. Pero el propósito de venir a la casa de Dios es buscarle. Cuando usted viene a la casa de Dios, dice la Biblia, entrarás por sus puertas con acción de ¿qué? Gracias. Gracias. Por esas puertas debe haber en nuestra boca una alabanza de gratitud hacia Dios. Debemos de alabar a Dios por gratitud. ¿Por qué? Porque gracias a Dios estamos en su casa. Y una semana de mucho arduo trabajo, de muchas circunstancias que pasaron, nos permiten estar en su casa. Amén.
Y qué bueno es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? La otra vez me preguntaban, ¿por qué tenemos que venir a la iglesia? La respuesta está ahí. Porque ahí envía Dios bendición. Amén. Aquí, Amén. juntos, en armonía. Dios envía bendición. Amén. Por eso es necesario que cuando corramos la carrera, nos despojemos de todo el peso que traemos. Es importante tener una meta definida, decir, ok, mi meta va a ser, ¿cuál va a ser su meta? Yo quiero que el Señor bendiga a mi familia. Yo quiero que bendiga mi matrimonio. Yo quiero que bendiga la iglesia donde me congrego y el mundo entero. Esa es mi meta, pero ¿cómo se va a llevar a cabo eso? ¿Cómo yo voy a lograr todo eso? Aquí está la respuesta. Amén. A veces de tanta prueba que tenemos hoy en día, estamos cansados, nos fatigamos, nos cansamos de estar teniendo tanta prueba. Ya dice uno, ya llueve sobre mojado, ya no es la mía, ¿verdad? Y decimos, ay Señor, otra vez va de nuestra. Y a veces nos cansamos, y con ese cansancio que estamos mostrando, estamos demostrando que no estamos aptos para correr. No confiamos en la palabra cuando dice, y tú renovarás mis fuerzas. Tanta prueba nos debilita, porque oramos y oramos y nada sucede. Y oramos y oramos y nada sucede. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Usted cuando le da miedo no se ha paralizado? ¿No le ha tocado una vez que lo asustan o tiene algo pasa y se asusta tanto que no sabe qué hacer y se queda perplejo? Así pasa cuando tenemos una prueba tan difícil y que al momento que sucede, ¿qué? Lo primero que sucede, una de dos, o se sienta o se desmaya. Por eso habla aquí y dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. No está hablando para que usted se mantenga en el camino, que tenga que hacer barricadas para que puedan estar dentro del camino, pero está diciéndolo, ¿por qué? Porque para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La intención de todo es que usted y yo seamos sanados. Amén. Amén. Dios nos quiere sanar. Pero a veces en la carrera traemos tantas cosas en nuestra espalda, tantas preocupaciones. Sí, podemos compartir con los amigos, sí, podemos trabajar y sí podemos hacer muchas cosas. Pero cuando dejamos de tener a Dios por prioridad, es donde estamos fallando. Cuando hacemos las cosas fuera de Dios, estamos fallando. Cuando tomamos un momento de relax, cuando pudiendo haberlo tomado, vamos a tomar la Biblia y leerla. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que entender que hay un Dios que está aquí y para conocerlo, esta es la Biblia. Y ahí es donde podemos conocer todas las promesas. Más de 1000 promesas hay en la Biblia. 1000, más de 1000. Y me quedo corto. Pero todas las promesas, nomás hay una que no depende, pero mayormente las promesas dependen de mí hacerlas, que se lleven a cabo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué tengo que hacer? ¿De quién depende la promesa? De mí mismo. Para que te vaya bien. Si queremos que nos vaya bien, hay que hacer eso. A los que tenemos a nuestros padres, hay que honrarlos. No importando cómo sean, hay que honrarlos.
Cuando sigue adelante en el 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Y todos quiere decir todos. Con Dios, con su trabajo, la iglesia, la familia. Qué difícil es tener la paz. ¿Por qué es difícil? En todas las familias surgen problemas. En el trabajo surgen problemas. En la iglesia surgen problemas. No es excepción la iglesia. Pero ¿dónde está su mirada? ¿En dónde está su fe puesta? En Dios. Es más que suficiente. Por eso debemos seguir la paz con todos, estar bien con todos. ¿Por qué? Aquí lo dice, seguir la paz. Y cuando dice todos, yo no veo que diga una excepción, que diga nomás unos cuantos, nomás estos, nomás aquellos. Dice todos. Amén. Y la santidad sin la cual deben ver al Señor. Ya se nos ha olvidado la santidad. No se predica sobre la santidad. Es difícil encontrar un mensaje que se hable sobre la santidad. Mayormente, usted escucha en los programas de televisión que tienen miles de gentes, cristianos, tratan de decir siempre, tú puedes llegar al éxito que tú quieras, tú puedes tener todo lo que tú quieras, y el Señor te va a bendecir y te va a dar más. Eso no es cierto. En el mundo tendremos que, entonces, ¿qué seremos? Afligidos. Dios nos va a bendecir a través de eso. Y es lo que estamos viendo aquí. Si se fija, cuando hablamos sobre la disciplina, nadie nos gusta que nos disciplinen, ¿eh? ¿A quién le gusta que le disciplinen y que le llamen la atención? Nomás a mí. ¿Sabe por qué? Porque yo aprendí que cuando se me disciplina es porque se me ama. Y hubo alguien que invirtió su tiempo en llamarme la atención, no importando qué el momento ni la hora. Siempre escuchaba sus palabras, el consejo. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Amén. Más adelante, en el versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la ¿qué? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas ¿qué? Muchos sean contaminados. Muchos. ¿Se fija qué responsabilidad tenemos como cristianos? Yo le voy a platicar algo. Yo diría que muchos ya conocen mi historia, pero mi papá nos dejó cuando yo tenía 8 años. En mi corazón se creó una amargura tremenda. Con todo el mundo me peleaba, le mandaban a hablar a mi mamá de la escuela porque siempre me peleaba. Y esa era la manera que yo demostraba mi amargura, mi falta de un padre, de un consejo. Todos los días de mayo, todos los días del padre, ver a mi mamá y festejar a mi mamá, porque mi mamá fue madre y padre. Y aunque dicen mucho es que la mamá hay que celebrar a la mamá, sí. Pero nosotros celebramos a mi mamá el Día del Padre, porque por ella pudimos tener escuela, por ella somos lo que somos. Y estamos muy agradecidos por ella. Pero yo tenía esa raíz de amargura en mi corazón. Y yo cuando decía, yo no voy a ser igual que mi papá. Y yo no voy a ser igual que mi papá. Y eso de yo no voy a ser igual que mi papá, se arraigó tanto que vine terminando siendo casi igual que mi papá. Cuando Dios me habla y me da la última oportunidad, y le digo así, la última oportunidad, porque pasé un accidente, y ese accidente me llevó como 1 año y medio en cama sin poderme parar. Y yo entendí que en mi corazón había amargura. Yo asistía a la iglesia. Los servicios se hacían en la casa de mi mamá. Yo crecí en el Evangelio. Yo nací en el Evangelio, en las cunas de la iglesia metodista y bautista. Mas sin embargo, yo no entendía hasta que empecé a leer esto. Adiós. A los montes mis ojos alzaré.
¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Más que suficiente para entender que Él tenía poder para sacar esa raíz. Gloria a Dios, aleluya. Llegó mi hermano y me dice, mi papá quiere hablar contigo. No, no quiero hablar con él, no quiero hablar con él. Y no quería hablar con él, hermano, la verdad. Y un día yo agarré el teléfono y le marqué a mi papá y le tuve que decir, papá, ¿sabes qué? Porque él me decía, él como si nada. Y yo, ¿sabes qué, papá? Discúlpame, perdóname. Y me salió mucho, me tardé mucho en decir, perdóname, porque no quería decirlo. Pero más sin embargo, tuve que decirlo por yo estar bien. No le voy a mentir, a raíz de ahí, mi vida se compuso. Amén, hermano. Gloria a Dios. Por eso cuando decimos que es un Dios de promesas, se cumplen las promesas. Lo que Él dice en la Biblia, eso va a ser. Lo que Él dice que usted y yo somos, eso es lo que usted y yo somos. Y por fe tenemos que creerlo. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura nos estorba, nos crea un conflicto, peso, y no podemos caminar ni correr ni siquiera porque nos pesa. Y vamos cargando con esa raíz. Aparte de ello, vamos contaminando a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque nunca estamos contentos. Con todos tenemos que estar peleados. Con todos tenemos que estar diciendo maledicencias. Tenemos que andar... ¿Por qué? Porque es amargura. Es odio, coraje, rencor, resentimiento. Llámele como usted le llame. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que actuamos, con lo que hacemos. Más adelante dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Una sola comida. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿fue qué? Fue desechado y no hubo oportunidad para él de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Con lágrimas. Decían por ahí, cuando vean las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Nos está diciendo aquí que si Esaú vendió su primogenitura y lloró con lágrimas y aún perdió la bendición, usted y yo podemos perder la bendición. Podemos perderla. ¿Por qué? Precisamente por una negligencia o por simplemente no hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que dice más adelante, dice aquí, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y de la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún esta bestia tocare el monte, será apedreada o pesada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fíjese nada más, yo me quiero poner en los zapatos de Moisés así, de repente, la impresión que podía tener cuando el monte la está ardiendo y cuando Dios le habla y cuando se escucha la voz de Dios como un estruendo. No somos nada comparado con eso. Yo me sentiría chiquitito. Es más, nada. Pero Moisés escuchó la voz de Dios y obedeció. Obedeció. Una de las circunstancias, cuando nosotros corremos la carrera, tenemos obstáculos. ¿Usted ha visto la carrera de obstáculos? ¿Pues? ¿Qué condición tiene, verdad, cuando brinca? Pero sí se ve cuando se cae. ¿Qué trancazos se dan? Pero ellos están preparados para eso, para no caerse. ¿Usted y yo estamos preparados para no caernos? ¿Estamos listos para soportar todo este tipo de ataques del enemigo?
Porque es el enemigo. Mi lucha no es contra carne ni sangre y no tiene nombre definido más que Satanás. Es el único que está detrás de cada ataque. Por eso, cuando decimos, si no servimos a Dios, estamos sirviendo al diablo. Alguien más lo decía más suave. Decía, todos en la iglesia trabajamos, unos a favor, otros en contra, pero todos trabajan. Hay un propósito en ello. Ahora usted se preguntará, pues ¿por qué tengo tanto obstáculo? ¿Por qué tengo tanta prueba? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿No se ha preguntado usted eso en momentos así? ¿Por qué me sucedió esto? Si yo estoy con Dios, si leo la palabra de Dios. Dios nos ama tanto que no nos pone más cargas de las que podamos soportar. Amén. Él está confiando en que esa prueba que usted tiene y que yo tengo va a generar en mí una bendición. ¿Cómo lo ve usted? ¿Una prueba la ve como una lucha que ya no va a poder más y que va a terminar bien cansado? ¿O lo ve como una prueba para crecer más? Cuando tenemos pruebas y estamos creciendo y pasamos la prueba, vimos un escalón. Híjole, tengo más pruebas que casi me quiero bajar otra vez. ¿A poco no siente usted a veces así? Híjole, bueno, Señor, voy a confiar en ti, Señor, voy a confiar en ti. Y sube el otro escalón. Y se permanece ahí. No debemos dar pie atrás en las cosas que Dios ha hecho en nosotros. ¿Usted volvería a ser el hombre que era antes o la mujer que usted era antes? No. Claro que no. ¿Por qué? Porque usted ha visto la obra que Dios ha hecho en usted. Lo ha transformado, le ha cambiado, le ha hecho diferente de como era, pero sobre todo le ha bendecido. Amén. Y esas bendiciones son las que cuentan. ¿Por qué? Porque al momento de que Dios nos bendice, los que vienen detrás de mí son bendecidos. Amén. Los que vienen detrás de usted van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice, de generación en generación. Yo quiero que mi familia sea bendecida. Yo quiero crecer en mi matrimonio. Yo quiero crecer como ser humano. Pero sobre todo quiero crecer en el Señor. ¿Me cuesta trabajo leer la Biblia? Sí, me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque todos los apuros de la casa, los apuros del trabajo y los apuros... Debo de tener un momento para leer su palabra. Para crecer. ¿Usted quiere crecer? Aquí está el alimento para que usted crezca espiritualmente. ¿Ha visto usted personas tan espirituales así que Dios los bendice y los prospera y pasan una prueba y como si nada? Y hasta que no dan el testimonio nos damos cuenta, ay Señor. Pero ya cuando dan su testimonio vienen gozosos a la casa, más gozosos que antes. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un milagro en ellos. Y ese milagro va a suceder en usted y en mí y en la gente que viene detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque es una bendición que va transgeneracional. Aleluya. Cantábamos el canto de Amén, Amén, que habla sobre los que vienen atrás van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que arraigarnos en la palabra de Dios. Tenemos que tener a Cristo como nuestra manera de vivir, cristocéntrica. Y es difícil. ¿Por qué? Porque a veces pasan un canal de televisión bien suave. Y no me lo quiero perder el capítulo. Y ya me ocupé en otra cosa. Menos, si hay algo que a usted le impida leer la palabra de Dios, tener un momento con Dios, estamos batallando. ¿Usted quiere crecer? Tenga un momento con Dios. Por eso se habla como una carrera, porque es algo que tenemos que tener enfrente y decir, yo voy a llegar a la meta y tengo que lograr que yo voy a llegar a la meta. Voy a correr la carrera y no me voy a cansar. Pero ya llevamos 2 cuadras y
Ay, Señor. A mí pasó una vez, pues yo me recuperé de cuando me dio el COVID. Y me animé a decir, el primer fin de semana que pude salir, salí a caminar y luego, como está cuesta arriba, donde vivo, me quedé a la mitad y me tuve que sentar. Me cansé. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no estaba preparado para ese reto. Está muy pronunciada la subida. Y me quedé sentado como media hora. Porque de tan cansado que estaba no podía moverme más. Así nos pasa con el pecado. Cuando jugamos con el pecado, cualquier cosa que no agrade a Dios es pecado. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo sabemos. Mas sin embargo, estamos como Sansón. No me pasa nada. No me pasa nada. No me pasa nada. Y al último, ¡fa!, caemos. Y es tanto el golpe que para poderse levantar ni fuerzas tiene. Por eso, cuando nos sentimos tan débiles, ¿por qué cree que acudimos a Dios? Señor, ayúdanos. Y Él renueva nuestras fuerzas. Nos levanta si estamos caídos. Nos ampara si estamos desamparados. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Cuando vemos en su palabra que Él dice que va a estar con nosotros hasta los últimos días. Amén. Todo Dios. Hermanos, amar a Dios es terminar nuestra carrera junto con Él en la mano. No podemos correr la carrera solos. Usted cuando va a las competencias, ¿por qué corren? Porque hay mucha gente corriendo, porque todos quieren ganar. ¿Usted quiere ganar? A mí me dijeron una vez que si me quería inscribir en una carrera, le dije, no aguanto. Yo sí no aguanto. Pero hay gente que está preparada y corren. Y los ve usted como si nada, y van corriendo. Y los ve. No, si yo me hubiera desmayado, pero los ve y van corriendo como a un solo ritmo. Y van moviendo sus brazos, van moviendo sus piernas y tienen su mirada enfrente. Por eso aquí nos dice, puestos los ojos en Jesús, no en nadie más. ¿En quién tiene que tener sus ojos puestos? En Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor y consumador de la fe. Él es el ejemplo de fe. Amén. Inclusive, ¿qué tanta fe no tendría? Cuando vemos en la palabra de Dios, cuando dijeron que Lázaro había muerto. Y él, sin embargo, él puede haber dicho, oh, Lázaro falleció, déjame voy. Mas, sin embargo, él todavía se quedó ahí compartiendo. Y cuando llegó, lo único que dijo, Lázaro, sal fuera. Es todo lo que hizo. No hizo así, no hizo nada más, dijo, Lázaro, sal fuera. Es todo lo que hizo. Amén, gloria a Dios. Esa fe queremos tener, que cuando decimos que un enfermo sane, que sane. Amén. Esa fe queremos tener de que podemos llegar a resucitar. ¿Por qué no? Porque Él dice todavía que aún cosas mayores ustedes van a hacer. Amén. Él lo dice en su palabra. Tenemos que llegar a tener esa fe. ¿Cuántos de aquí escuchamos ahora que tenemos necesidades porque hay un familiar enfermo? Yo levanto la mano. Y los míos son muchos. Pero mi fe está puesta en Dios. En que tarde o temprano yo los debe ver sanos. Amén. ¿Cuánta gente no ha escuchado? Le queda nomás 3 meses de vida, o le queda 1 mes de vida, o ¿sabes qué? En cualquier momento. Y ya tiene años y nada sucede. Porque él se agarra del Señor y reconoce que sin Él no es nada. Yo tengo muchos ejemplos de eso en mi familia, muchos.
Compartí ahora que tengo una prima, su esposo está en el hospital, él es pastor en Juárez. Y oraba con ella y le decía, mira, Dios es un Dios poderoso. Y bien no sabes que en la familia tenemos ejemplo de que es un Dios poderoso. Su cuñado de mi prima dijeron que iba a tener solamente unos cuantos meses de vida. Y se lo dijeron hace como 8 años atrás. Sigue viviendo. Porque Dios tiene un propósito todavía con él. Ellos aman a Dios. Usted lo ve, es una familia unida. Usted lo ve, nada les falta. Aún a pesar de, Dios está con ellos. Entonces, si vemos esos ejemplos en nuestra vida, ¿por qué no bendecir a Dios por ello? ¿Por qué no tomar ese ejemplo de fe? Mi mamá solía decir, algo bueno no se te pegará. Pero ¿por qué ese ejemplo de fe no se nos pega? En vez de estar discutiendo o estar perdiendo el tiempo en otras cosas que no edifican, ¿por qué no aprender a tener fe? Ser como Abraham, ser como Enoch, ser como Abel, como cualquiera uno de estos ejemplos que vemos en la Biblia. Y no dudo que haya más ejemplos y se le hayan olvidado meterlos aquí en el libro. Pero ¿sabe qué? Lo único que sí sé es que no debemos de perder nuestra fe. Debemos de hacerla crecer de una manera que nuestra fe no nos mueva por cualquier cosa. No había gente que en cuanto le dicen una mala noticia, se va para abajo. Pero hay gente que cuando le dan una mala noticia, de una oportunidad en que Dios vaya a hacer algo poderoso. Siempre hay que ver la oportunidad que cuando vemos una enfermedad fatal que nos dicen, siempre la mano de Dios está detrás de todo ello. Cuando le dicen que ya no vas a poder hacer esto y ve la mano poderosa de Dios, Dios lo hace que lo haga. Que te vas a caer, te cae, pero Dios te levanta. Siempre hay que ver que hay algo poderoso cuando hay una prueba. Véalo como una manera de crecer espiritualmente. No la vean como una fatalidad y ¡ay, esta prueba está mucha! La buena actitud frente a lo adverso es mejor, pero es más cuando tenemos a Dios en el corazón. Y le creemos a Dios firmemente, que dice en su palabra que Él me va a sanar, que por su llaga, ¿qué? Hemos sido sanados. Créalo. Cuando éramos niños le decíamos al doctor, no necesito que venir a ver, pero necesito venir para que veas que Dios obra. Esas eran nuestras palabras de fe. Cualquier enfermedad que nos agobiaba, íbamos al doctor y le decíamos así, a rajastablas, como dicen por ahí, mira doctor, vengo porque mi mamá me trae, pero yo sé que Dios me va a sanar. Y los doctores se quedaban sorprendidos porque teníamos tanta fe de niños que nos inculcó nuestra abuela a creerle a Dios en sus promesas. Me gustaba cantar el canto ese de todas las promesas del Señor Jesús. Me encanta ese. Cuando lo escucho, me encanta cantar. ¿Por qué? Porque trae un respiro a mi corazón. Porque desde niño ese canto lo cantábamos y yo nomás pedí ese y lo cantábamos. ¿Por qué? Porque es una bendición para mi vida, lo cual puede ser una bendición para usted. Amén. Por eso es importante que cuando usted cimente su fe, que los demás sepan que su fe es una fe que no falla. No mengue. Cuando se sienta así que va a desvanecer, ¿qué es lo que dice aquí la palabra que tenemos que decir? Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Yo quiero ser sanado. ¿Usted quiere ser sanado? Yo quiero ser sanado. ¿Cuántos de aquí venimos enfermos? No de cualquier enfermedad, del corazón, del alma. Todos queremos ser sanados. ¿Qué nos impide que seamos sanados? ¿Qué es lo que nos impide? Por eso tenemos que tener nuestra fe cimentada en Dios. Cuando hablamos así de líderes como Abraham, como Enoch, es más, hasta José no se salvó de su familia. A él le fue peor.
lo vendieron y lo dieron por muerto. Usted se queja de su familia, mire José. Por eso es importante en dónde está nuestra fe. ¿Dónde? Porque sin fe Es imposible. ¿usted quiere agradar a Dios? Amén. Yo también quiero agradar a Dios. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y vamos a orar. Decirle al Señor que nos haga crecer nuestra fe. Sí. Que nuestra fe no mengue. Que no decrezca, que al contrario aumente cada día. Que si escucha una mala noticia, usted toma de lado y Señor, esto va a ser una buena obra, Señor. Que mucha gente me va a ver, que voy a ser curado, que voy a ser sanado. Y van a venir a tus pies. Gloria a Dios. Te platico que el médico se volvió cristiano. Después de tanta visita, se volvió cristiano. Precisamente por eso. Porque no nada más éramos uno, éramos 4 los que íbamos allá con el doctor. Y nomás íbamos para que él viera que la mano de Dios iba a hacer algo. A través de él, pero iba a hacer algo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, y nuestra fe, Señor, es querer agradarte, Señor, con nuestra fe. Queremos tocarte, Señor, sentir tu presencia, Señor, pero sobre todo, Señor, caminar esta carrera, Señor, o correr la carrera, Señor, como tú dices en tu palabra, Señor, como decía Pablo, Señor, llegar hasta la meta final y correrla, Señor, con un agradecimiento, Señor, con decirte, Señor, que es bueno, Señor, que es bueno agradarte, Señor, en todo momento, Señor. Que tu palabra es retenida en mi corazón, Señor, para no pecar contra ti, Señor. Pero sobre todo, Señor, en esta noche, tú sanas nuestros corazones. Tú sanas, Señor, nuestras almas, Padre. ¿Por qué? Porque de alguna manera, Señor, hemos sido dañados. Hemos sido, Señor, golpeados, Señor, en una prueba y hemos terminado cansados, que nuestras manos están caídas, Señor. Nuestras rodillas, Señor, están abajo, Señor, y no nos podemos levantar. Pero más sin embargo, Señor, en tu nombre, Señor, levantamos nuestras manos, Señor, en acción de gratitud por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Nos levantamos, Señor, y atamos, Señor, cualquier cosa que el enemigo quiera robarnos, Señor, cualquier bendición, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes y nos cuides y nos protejas, pero, Señor, ayúdanos a mantener esta fe, Señor, y alimentarnos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no flaquear, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en la carrera, Señor. Que no nos salgamos de la carrera, Señor, cansados, sino al contrario, Señor, continuemos la carrera, Señor, y lleguemos hasta tu trono celestial, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Y podemos decir como Abraham, Señor, y podemos decir como Enoc, como José, Señor, que fuimos bendecidos y fortalecidos, Señor, porque siempre, Señor, confiamos en ti. Ayúdanos, Señor, y ponemos todo en tus manos, Señor. Fortalece, Señor, nuestras manos, nuestras rodillas, nuestras piernas, nuestro cuerpo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a mantenerlos, Señor, limpios y puros, Señor, para solo agradarte a ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.